Este domingo, el segundo del tiempo de Adviento, el evangelista Marcos nos pone delante del punto de partida, del inicio, sobre todo el comienzo, mejor dicho, el principio. Principio que no es solamente un principio cronológico, sino que es fundamento de la vida de fe de cada cristiano. Y nos dice que es el comienzo, el arjé, el principio, decíamos, de la buena noticia, aquello que significa la palabra evangelio. Buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y así nos introduce en aquello que será el contenido de todo su libro. De modo tal que la palabra Hijo de Dios volverá a aparecer, la volveremos a contemplar a los pies de la cruz, en boca de un pagano, en boca del centurión, aquel que mirando al crucificado dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y lo curioso de este texto, lo curioso de iniciar la vida de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es que a diferencia de las grandes biografías que se suele iniciar por la infancia, en esta ocasión, como sucede con Lucas o con Mateo, en esta ocasión no sucede. Es más, ni siquiera se empieza hablando de Jesús. Marcos nos lleva mucho más atrás todavía, nos lleva hacia los profetas. Nos cita a Isaías, quien dice, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Y Marcos no tiene miedo en poner estas palabras en bocas del mismo Juan. Juan, que es el más excelso, podríamos decir, el último de los profetas, el más perfecto de los profetas. Sobre todo porque está al culmen del profetismo y además es aquel que también llegó a conocer a aquel que anunciaba, al Mesías, que tuvo contacto con Jesús. Juan nos dice y nos da las claves para poder prepararnos a la venida del Señor. No solamente en Navidad, sino al fin de los tiempos, el Señor que viene cada día, en cada momento, en cada instante, sobre todo en la Eucaristía. Las actitudes de Juan nos ayudan a allanar el camino, a preparar los senderos para recibir a Jesús. Por un lado, la primera actitud es la del perdón de los pecados. Juan predicaba un bautismo de conversión, de perdón de los pecados, a diferencia de Jesús. Juan bautizaba, dice, con agua, Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Juan, con su bautismo, conseguía el perdón de los pecados, mientras que Jesús, un bautismo más excelente, no solo perdona los pecados, sino enaltece al hombre a una dignidad más grande, la de ser hijos en el Hijo, hijos de Dios. Por lo tanto, un primer paso para allanar el camino del Señor es el arrepentimiento, el pedido de perdón, el reconocer nuestra naturaleza caída, nuestra debilidad, nuestra limitación y sobre todo las ofensas que hacemos a Dios por medio del pecado. En un segundo momento, la austeridad de vida. Juan es aquel que vive con lo necesario, se viste con aquello que tiene alrededor y come también de aquello que tiene alrededor. La austeridad de vida también nos invita a repensarnos. ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Dónde tenemos nuestra verdadera riqueza? ¿Nos saciamos solamente con los bienes terrenales, con los bienes de este mundo, o esperamos los bienes eternos, aquellos que nos puede llegar por medio de Dios, por medio de la gracia? Arrepentimiento, humildad, pobreza, austeridad de vida son aquellas cosas que nos ayudan y nos permiten preparar el camino al Salvador. Dice, siguiendo esta línea, San Andrés Avelino, que cuando el Señor ilumina el intelecto del pecador, que le hace conocer aquello de que debe creer, que son los artículos de la fe, aquello que debe esperar, que es la vida eterna, o aquello que debe amar, que es Dios y el prójimo, aquello de lo cual debe huir, que son los vicios y pecados, y aquello que debe seguir, que son las buenas costumbres y las buenas compañías, entonces el ciego pecador es iluminado y ve. Dios quiera que también nosotros nos dejemos alcanzar por este mensaje de salvación, que podamos allanar los caminos, que podamos preparar los caminos para recibir en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, en nuestra propia historia, al Mesías esperado, al Hijo de Dios, y al mismo tiempo anunciar este mensaje, esta buena noticia de la salvación que transforma la vida de todos los hombres.